Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día a todos los oyentes y televidentes, un buen inicio de semana de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Cuando nos encontramos enfermos, hay varias formas de administrar los medicamentos y uno de ellos son las nebulizaciones. Son medicamentos que se los transforma en vapor para introducir al organismo enfermo, en este caso las vías respiratorias. Sobre este tema vamos a hablar con Cindy Andino, es fisioterapeuta, exalumna de la Universidad Técnica del Norte, después de un breve mensaje de salud. Mensajes para su salud. Ejercitar yoga beneficia a muchos problemas digestivos. Mensajes para su salud. Cindy, buenos días. ¿Cómo estás? Días. Yo cuando estaba elaborando la agenda para tratar este tema, me recordaba lo que hacían nuestras abuelitas cuando se encontraba un paciente enfermo en la casa con una gripe, con una bronquitis, y lo que hacían es tomar agua, poner hojas de eucalipto y poner fuego, hacer hervir el agua, hervía el compuesto, el principio activo que tiene el eucalipto, y el dormitorio se llenaba de vapor. Entonces, el objetivo, que pienso yo que no estaban equivocados, era producir un ambiente húmedo capaz de que permita fluidificar las secreciones. Cindy, buenos días. ¿De eso se trata las nebulizaciones? Sí, la nebulización básicamente tiene el mismo principio. Su objetivo es humidificar las secreciones que están dentro del pulmón, pero usando un medicamento, ya sea un broncodilatador, un mucolítico, dependiendo de la patología que tenga la persona y el objetivo a lograr. Porque, claro, utilizan también cloro de sodio. ¿Qué utilizan ahí? A más de gas, en las nebulizaciones, porque acá ya hay más dirigida la nebulización, porque aquí en lo que yo me refería, este ambiente húmedo dispersa el medicamento, dispersa el vapor para que la persona enferma esté inhalando. Pero acá va en cambio ya dirigido con una mascarilla y transformando en gas. Claro, el proceso de nebulización empieza con el compresor de oxígeno que se comunica con la mascarilla, donde tenemos el micronebulizador, que es el compartimiento donde va el medicamento, se mezcla con el oxígeno y mediante la mascarilla se administra al paciente una dosis adecuada para su edad, su peso y para el objetivo, como le digo, que se desea conseguir. Si queremos que el paciente elimine flema, pero el motivo por el que no la elimina es porque la flema es muy densa, usamos un mucolítico que licúe ese moco y pueda salir. Lo fluidifique, porque justamente cuando se está enfermo, las vías respiratorias están enfermas, el mecanismo de defensa del árbol respiratorio es producir flema para expulsar a las bacterias muertas. Y muchas veces, si no hay una buena hidratación, porque la clave también es la hidratación, que el paciente tome abundantes líquidos para que esta flema no sea muy espesa, se fluidifique y salga y logre descongestión de sus vías respiratorias y pueda respirar mejor. Ajá, ese es el objetivo de la nebulización, además de permitir suministrar medicamentos directamente al pulmón, lo que permite una recuperación más rápida, más efectiva, que el paciente no tenga tanto sufrimiento con el proceso respiratorio, porque la nebulización debe usarse solo en enfermedades respiratorias, nada más. Nada más. Nebulizaciones igual, vías respiratorias, pero claro, estas nebulizaciones se la puede hacer en un adulto y en un niño, ¿no es cierto? Claro. Porque para un niño en niños menores es más factible. Claro, la nebulización en los niños pequeños se usa debido a que a un bebé lactante no le podemos dar un inhalador por el cual él se administra el medicamento a sí mismo, entonces necesitamos suministrarle. Pero la nebulización debe aplicarse solamente en esos casos, en los casos en los que ya no haya más opción, en los que el medicamento que se necesita administrar no está disponible de otra forma que no sea esa, para que se vuelva un medicamento aéreo.
como un aerosol que se produzca dentro del pulmón. Ahora, lo importante es trabajar en equipo. Tú trabajas con algunos médicos que, bueno, el médico prescribe la dosis, la frecuencia, porque no es de hacer nebulizaciones a diestra y siniestra, sino más bien dosificado. Entonces, tú receptas la prescripción del médico y el medicamento con la dosis respectiva le administras al paciente. Claro, debe tomarse en cuenta que la nebulización es un medicamento, no es algo que porque al vecino le hizo bien yo me voy a hacer. No, una nebulización es un proceso médico como tal, que estamos usando un medicamento que tiene tanto sus beneficios como sus complicaciones. Entonces, si vamos a nebulizar, una nebulización solo surte efecto si la aplicamos con un horario, si la aplicamos con el medicamento adecuado y si la aplicamos de forma adecuada durante un tiempo adecuado. No, una nebulización no dura más de 10 minutos, no dura media hora, 40 minutos, una hora. Incluso podemos lesionarle al paciente si hacemos que la nebulización dure más de lo que debe. Porque yo tengo un paciente y está en determinado domicilio, lo ideal es adquirir tu teléfono, por decir algo, y solicitar tus servicios, que tú te traslades al domicilio, pues, porque ese es un trabajo a domicilio, donde claro, la nebulización se puede hacer también en un consultorio, ¿no es cierto? Pero es ideal hacerlo en el domicilio del paciente. Es preferible hacerlo a domicilio porque el paciente tiene tiempo para recuperarse después de la nebulización y para repetirla las veces al día que sea adecuado. Además de que hay un problema sanitario en estos días con las nebulizaciones porque en algunos consultorios la misma mascarilla de nebulización sirve para diversos pacientes. Y eso no está correcto. No está correcto porque una mascarilla es un instrumento personal en el que el paciente tose, en el que el paciente deja sus bacterias, deja sus virus, y si nosotros la colocamos a otro paciente, estamos haciendo que el paciente se contamine. Ese es un detalle importantísimo porque aquí el trabajo es individualizado, donde si me hago yo una nebulización, esa mascarilla la uso solamente yo, y después de una serie de nebulizaciones tengo que desecharla. Por supuesto. Son desechables, ¿no? Claro, las mascarillas por eso son desechables, porque es para evitar el contagio de enfermedades. Claro que las pueden limpiar con alcohol o antisépticos, pero hay que tomar en cuenta que el mecanismo de nebulización es bastante complejo y puede meterse algún microorganismo dentro de cualquiera de estos mecanismos y empezar a contaminar al siguiente paciente y al siguiente, y tenemos un virus que se propagó solamente por un nebulizador. Porque aquí el más beneficiado es el niño pequeñito, que muchas veces no puede administrarse los medicamentos. El adulto obedece, se sujeta, oye al fisioterapeuta, pero el niño pequeñito, un niño lactante, no te hace caso, llora. Y claro, la mejor enfermera es la madre, que esté acompañándolo, engañándolo, pero es ideal para los niños pequeñitos estas nebulizaciones. Claro, es importante para los niños pequeños porque, como le digo, permite administrarles medicamentos de forma más eficiente y efectiva. Además, siempre debe estar en compañía de la mamá porque la mamá le va a calmar, el niño va a estar más tranquilo, pero las nebulizaciones deben hacerse solamente cuando sea necesario, porque una nebulización es un proceso bastante traumático para un niño, porque le da la sensación de sofocamiento, el niño no puede respirar con toda la libertad que puede tener, además de sentir la mascarilla en la carita, el vapor que puede subir hasta los ojos, el aire seco, el olor del medicamento. Entonces, lo importante es hacer la nebulización con la mamá y durante el tiempo adecuado. No prolongarla por ningún motivo. Si vemos que el niño ya mejoró, suspendemos la nebulización y concluimos con otro tipo de medicamento. Sin embargo, hay, claro, indicaciones específicas donde la nebulización es ideal en posición sentada, porque no la puedes recibir acostada. En posición sentada o semisentada, ¿no? Para permitir. También le dan masajes torácicos en el tórax para ayudar a expulsar estas secreciones. Esa es una de las herramientas más importantes en la rehabilitación respiratoria, que muy pocos usan. Creen que la nebulización es suficiente para que el niño bote la secreción. Pero hay bastantes niños a los que se los nebuliza y sufren para eliminar esta secreción. Tienen una tos seca en la que se laceran la laringe, la faringe, la tráquea.
Entonces lo importante es nebulizar, ya tengo la flema o el moco liberado y yo le ayudo a sacar, ya sea por capotaje, por compresiones en el tórax, mediante drenaje postural. Enseñarle incluso a la mamá técnicas para que en casa el niño pueda defenderse solo y ella pueda ayudarlo a respirar. Porque aquí es un trabajo del médico, de la fisioterapeuta y de los familiares, porque tú no vas a estar las 24 horas, vas solamente a la sesión de la nebulización, vas con tu equipo y después tiene que la mamacita hidratarlo bien, tenerle un ambiente que no haya cambios bruscos de temperatura, porque las nebulizaciones exclusivamente para vías respiratorias. Sí, la nebulización es exclusivamente para la vía respiratoria. Si usted tiene otra cosa y le dicen que la nebulización le va a curar, no pasa. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que se han hecho 20, 30 nebulizaciones porque le dijeron que con eso deja de roncar. No, eso no es así. Y eso no es así. El paciente, por ejemplo, puede roncar porque tiene las amígdalas o los adenoides muy grandes o por diversos factores que la nebulización, la verdad, no tiene nada que ver. Solo le va a hidratar la vía, pero más allá, no. Sí. No, y eso está importante que tú lo indiques, porque las nebulizaciones no es para los roncadores. Los roncadores tienen otra, y ese es motivo de otro programa. Los roncadores tienen un problema, como tú dices, adenoides, es posicional. Hay veces que roncan solamente cuando están en posición supina y no de lado. Ajá. Entonces, y sobre todo porque hay riesgos de apnea del sueño, o sea, riesgos de que se va a asfixiar y se va a infartar. Entonces, resumiendo, Cindy, las ventajas de las nebulizaciones. Las ventajas de la nebulización, como le dije antes y recalco, dependen de cómo se apliquen. Una nebulización, como cualquier otro medicamento, se debe administrar varias veces al día, dependiendo del medicamento y de la complejidad de la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos un broncodilatador, generalmente el broncodilatador se aplica cada 8 horas en una posición sentada, que el paciente pueda respirar en un ambiente ventilado, para que el medicamento pueda surtir efecto. La ventaja mayor de la nebulización es que permite administrar medicamento dentro de la vía aérea, de una forma más efectiva, más rápida, eficiente, en la que el paciente no tiene que estar consumiendo tantas pastillas o tantos jarabes, sino que se simplifica una nebulización. Porque hay dosis que son altas y se puede lograr con la nebulización completar esta dosis. Se puede poner dosis muy altas. Claro, pero en los niños hay que tomar en cuenta que la dosis debe ir relacionada con el peso, ya que hay medicamentos, por ejemplo, como el salbutamol. El salbutamol provoca taquicardias bastante intensas en la que el niño va a sentir ansiedad, va a sentir dolor, que no es dolor como tal, sino es por la ansiedad, por la taquicardia. Entonces, la familia tiene que estar preparada para lo que va a sentir el niño. Además, tienen que preguntar siempre con qué lo están nebulizando, porque si solamente lo nebulizamos con solución salina, la verdad el efecto que vamos a lograr es casi nulo, porque solo estamos enviando agua y nada más. Claro, porque en las nebulizaciones es importante el medicamento, pero, y lo que tú dices es, hay que resaltar, no es cuestión de decir una cucharada cada 6 horas. El pediatra, el médico, ya desde el 4º año de medicina aprende farmacología, que los medicamentos se deben dar de acuerdo al peso. ¿Cuántos kilos pesas? ¿Cuántos miligramos por kilo? Se hace una sumita, una multiplicación y se da la dosis. No es cuestión de decir, tómese una cápsula cada 6 horas, no, va calculado al peso, porque es lo ideal. Claro, porque hay muchas veces que le dicen, si es niño, 1 miligramo. Si es un niño de más de 8 años, 1,5 miligramos. Y si es un adulto, 1,5 miligramos a 2. Pero, ¿qué tipo de medicación es esa? O sea, no podemos dar una medicación estándar. Por ejemplo, tenemos un niño de 3 años que pesa 2 libras más que el otro. La frecuencia y el medicamento va a variar. Entonces, tenemos que tener bastante en cuenta eso, porque incluso podremos sobremedicarle al niño y podemos tener broncoespasmos, podemos tener lesiones,
el niño no va a mejorar, va a empeorar porque no va a poder respirar por el laringoespasmo que le da porque la vía se cierra, está sobremedicada. Entonces hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Pero en las nebulizaciones, tú lo que buscas es que él inhale el agua, el medicamento, el gas por la boca. Por la boca. Por la boca. Porque muchas veces está congestionada por mucosidad, secreciones, está congestionada y no va a poder. Entonces, por la boca y es en forma profunda, ¿no? Es en forma profunda porque llega incluso a los bronquios. Ahí está el efecto de los broncodilatadores, el efecto de los mucolíticos e incluso se usa corticoides o antibióticos. Cindy, en las ocasiones que has estado atendiendo pacientes, ¿te ha tocado alguna vez suspender la nebulización? Claro. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿En qué casos? Me pasó con una señora que tenía EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva. Le suspendimos la nebulización porque ella no toleraba la nebulización, porque era un proceso bastante sofocante para ella. Y además tenemos un problema con ella porque no podía respirar el vapor húmedo por la nariz y la boca. Entonces ahí la nebulización tuvo que hacerse durante menos tiempo, pero con más frecuencia. Poquito a poquito. Poquito a poquito para que ella la tolere. Ella tiene enfermedad obstructiva, ya es un proceso crónico que debe tener la señora. Nos llega una pregunta, Cindy. Doctor, buenos días. ¿La rinitis alérgica se puede curar con las nebulizaciones? Pues no. ¿Qué haces con la rinitis alérgica? Lo que pasa es que es alergia a algo, ¿no es cierto? Y hay que tener presente de que esta rinitis puede ser a los ácaros, al polen, al polvo. Hay muchísimas rinitis alérgicas. Entonces, y estas rinitis hay que curarlas. Pues hay dos vías, la vía de la medicina alopática y la medicina homeopática. Y porque estas rinitis se hacen crónicas y después terminará en un asma, pero en la rinitis no, suponemos que no has utilizado las nebulizaciones. Las nebulizaciones en la rinitis solamente permiten despejar la vía aérea superior. Nada más. Nada más. No es que se va a curar con las nebulizaciones no hacen milagros, no curan todo, pero sí, lo único que va a hacer es limpiar esa vía aérea superior. Pero de ahí como un tratamiento estandarizado o establecido, no. Pero para el asma, que es el desencadenante de la rinitis, claro que se usa. La nebulización es fundamental para el asma. Porque, mire, yo te ponía el ejemplo. Hay dos tipos de medicinas, la medicina occidental, la medicina oriental, la medicina alopática y la medicina alternativa, científicamente comprobadas. Usted tiene, la que nos pregunta la rinitis, dos caminos. La medicina occidental, bueno, usted está con la rinitis, se tomará una loratadina, le pasa. Y después, a las 8 horas está de nuevo con la rinitis. Entonces optan por hacerle pruebas de sensibilidad en su antebrazo para darse cuenta a qué tiene alergia. Entonces, una vez determinado a qué tiene alergia, pues le hacen el tratamiento con unas vacunas para desensibilizarle. Esa es una vía para la rinitis. Y la otra vía para la medicina alternativa, pues tienen sus medicamentos homeopáticos, bioenergéticos, utilizan acupuntura y da excelentes resultados en rinitis. Tiene estas dos vías, señora, la occidental y la oriental. Aunque usted no crea, la medicina alternativa da muy buenos resultados en la rinitis. Cindy, entonces te decía que en algún momento tuviste que suspender la nebulización, pero cambiar de dosis y frecuencia. ¿Alguna vez complicaciones? La mayor complicación se presenta cuando tenemos el uso de salbutamol. El salbutamol, como le digo, provoca... Este expectorante. Es un broncodilatador. Broncodilatador. Permite que cuando tenemos una bronquitis, el salbutamol permite que el bronquio se abra y funcione. Pero este salbutamol produce bastante aceleración del corazón, produce taquicardia. Una sensación de ahogo. Te va a hacer una pausa porque tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Aló, mucho gusto, buenos días. Le escuchamos. Yo quiero hacer una preguntita. Generalmente al comenzar la noche en que la persona va a descansar, comienza una flema, ¿no? Que molesta quizás unas 2, 3 horas en la noche, solo en la noche. ¿Podría ayudar estas nebulizaciones? Le agradezco mucho.
A usted muchas gracias por la pregunta. Recalcamos, las nebulizaciones sirven para vías respiratorias congestionadas. Ajá. No sirve para este tipo de flemas. Mire, este tipo de flemas tiene dos orígenes, Cindy. Primero, personas que tienen sinusitis, congestión de los senos, nasales, paranasales, frontales, y estas secreciones descienden a la laringe y produce esta flema, un origen. El otro origen viene de origen estomacal. Cuando la persona tiene reflujo, tiene esas gastritis frecuentes, el alimento se regresa y produce inflamación del tracto digestivo por estas, se llaman el retorno de los alimentos, produce inflamación del esófago y produce esta flema. Entonces las nebulizaciones, si no estoy equivocado, a ver si me corroboras, no sirve para este tipo. No, no sirve. Las nebulizaciones sirven para patologías respiratorias establecidas. O sea, primero la persona que llamó tiene que ver cuál es el origen de la enfermedad, de la flema, por qué sale. Pero así una nebulización como tal no va a servir, por ejemplo, si es una patología de tipo estomacal o si es una sinusitis. Lo único que va a hacer es hidratar la secreción, le va a hacer sentir mejor unos días, pero luego ya no va a tener efecto. Sí, entonces por eso yo le recordaba a la persona que nos llamó, hay que descartar el problema de sinusitis. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Disculpe, lo que pasa es que mi mami está en un tratamiento de nebulaciones. De que descarte el problema de sinusitis y descarte el problema digestivo. Sí le escuchamos, buenos días. Buenos días. Bueno, la comunicación no está tan buena, pero hay una vía que es alta y una vía digestiva. Ajá. Claro, estas secreciones, estas molestias, con la buena hidratación, cuando la persona toma suficiente cantidad de líquidos, fluidifica. Ese es un mecanismo que por eso hoy todos tenemos que tomar una buena cantidad de líquidos para cualquier tipo de hidratación, no solo interna, no solo de los órganos, sino también para fluidificar este tipo de secreciones que hay que descartar de dónde proviene. Puede ser laringio, problema de esófago o problema de sinusitis. Entonces me decías que hay complicaciones. ¿Cuándo no administrar nebulizaciones? Las nebulizaciones no se deben administrar cuando no son necesarias. O sea, tenemos que tomar en cuenta que una nebulización se aplica solamente cuando es la única forma de administrar un medicamento o cuando la enfermedad está tan compleja que no hay otra forma de tratarla. Y ya logramos rescatar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Disculpe, lo que pasa es que yo estoy siguiendo un tratamiento para una enfermedad que se llama EPOC. Ya. Y me están haciendo esas nebulizaciones y ahora me sale sangre de la nariz. Es lo que quiero saber, doctorcito, ¿por qué será? ¿Qué edad tiene, señora? 62 años. Señora, todavía está muy joven. Señora, Cindy, ella tiene EPOC, ya nos dio el diagnóstico. Enfermedad pulmonar obstructiva, es una enfermedad crónica. Pero le preocupa de que se hace la nebulización y le sale sangre. ¿Has tenido pacientes donde se les sale sangre? Esa ruptura de vasos que se da por muchas razones, se da hasta por la hipertensión, se da porque está muy lábil la mucosa. Hay que buscar una... ¿Has tenido casos donde se sangra? La verdad no. No me ha pasado eso porque el EPOC generalmente sí se trata con nebulizaciones, pero hay que tomar en cuenta que hay otras formas de tratar el EPOC mediante inhaladores que no son tan invasivos como la nebulización. La nebulización sí puede provocar irritación de la mucosa nasal. Entonces lo importante es sustituir las nebulizaciones y cambiarlo por inhaladores que se puede aplicar el paciente mismo en casa cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Entonces lo importante es que vea si la nebulización es indispensable o no. Entonces, señora, muchas veces la nebulización le provoca una resequedad de la mucosa nasal y eso hace que sangre. Pero también no se olvide, controle su presión. La habilidad, cuando está débil la mucosa de la nariz, sangra la nariz. Entonces hay que ir donde su médico que le cambie la forma de administrar el medicamento para descongestionar sus vías respiratorias. Nuestro tiempo concluyó, Cindy.
Yo quiero hacer una invitación el día de mañana, 11 de la mañana, en el Agustín Cueva, nuestro mayor espacio para encuentros artísticos y celebraciones importantes. Se va a realizar un encuentro internacional de coros. Estaremos ahí con nuestro coro, nuestro ensamble, dirigido por el licenciado Edison Meneses, a las 11 de la mañana. Encuentro internacional de coros. Vienen de Chile y otros países, y nosotros estaremos representando a la Universidad Técnica del Norte. Así que les invitamos, es gratuito, 11 de la mañana, en el Auditorio Agustín Cueva, por el motivo de las fiestas. Y el jueves, un evento importantísimo, el lanzamiento de la historia de la provincia de Imbabura, un evento auspiciado por la Universidad Técnica del Norte. Y previamente en la mañana, un curso para profesores de historia. Estos eventos vamos a estarlos promocionando hasta el día jueves. Muchas gracias, les esperamos el día de mañana. Gracias, Cindy. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde. Gracias por hoy. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.